Bueno, video número 6. Vamos a ver eh, las funciones de fecha y hora. Algunas funciones de fecha y hora. Entonces tenemos este formatico de donde lo abrimos, pues es este ejercicio. 4, fecha, hora. ¿Sí? Ese es el archivo que tienen que abrir. Ya esto no depende de nuestra fuente de datos. ¿Sí? Aquí tenemos un poco de fechas. ¿Sí? Aquí traigo unas fechas con el respectivo hora de nacimiento de una persona. ¿Sí? Y lo que quiero traer es ciertos datos específicos. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar primero con la función para sacar la fecha actual. La fecha actual de nuestro ordenador. ¿Sí? Yo quiero que me tome por medio de una función que me traiga cuál es la fecha de este equipo con el cual yo tengo configurado, ¿sí? Donde yo estoy ejecutando este archivo. Entonces son las 4:48 en este momento, ¿sí? Entonces vamos a usar acá en esta celda, me va a mostrar la fecha. Digo, perdón, 4:48, no estamos hablando de hora, estamos hablando de fecha. Aquí quiero que me traiga el 22 de noviembre del 2023. ¿Sí? Entonces simplemente en esta celda, la B1, me voy a ubicar en la celda B1 y voy a escribir la siguiente fórmula. Hoy. Esta fórmula hoy no tiene ningún argumento, ningún parámetro. ¿Sí? Simplemente con esa función va y me trae la fecha actual que está configurada en el computador. Entonces, cuando le doy enter, ya me trae la fecha. ¿Sí? Entonces, ustedes dentro de sus informes puede que estén necesitando esta función. Ahora, yo lo que quiero es que me traiga la fecha y hora actual. Esta hora no se va a actualizar automáticamente. ¿Sí? Yo, a medida que vaya agregando fórmulas, puede que vea el cambio de la hora, ¿sí? Pero mientras yo ingrese la fórmula y le dé enter y me muestre la fecha y la hora, no es que me empiece a recorrer los minutos y segundos automáticamente, ¿sí? ¿Para qué me sirve esta fórmula? Me la puede servir, digamos, para cuando ustedes generen un reporte específico y necesitan mostrar la hora actual, no solo la fecha, sino la hora actual también. Entonces, ¿qué función vamos a utilizar? Igual ahora. La función ahora me va a mostrar ese resultado, la fecha y hora actual. Cuando le doy enter, ya me está indicando que este reporte se generó el 22 de noviembre del 2023 a las 4:50 y con 52 segundos de la tarde. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que yo vaya modificando datos, ya, si se dan cuenta aquí en esta celda, me empieza a modificar los segundos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Va actualizando la información. ¿Sí? Eso es mi función de fecha actual y fecha y hora actual. ¿Sí? De esta forma lo traemos. ¿Sí? Ahora, si yo quiero mostrar solo la hora, ¿sí? Que no me aparezca la fecha y hora, porque yo ya tengo la hora actual acá, digo la fecha actual acá, sino que me aparezca solo la hora, simplemente le damos acá en personalizar, aquí mostrar en el formato hora, ¿sí? Y ya me está mostrando solo la hora, ¿sí? Entonces no hay ningún inconveniente en eso, ¿sí? Entonces esa es la forma de cómo nosotros traemos fecha y hora actual.
¿sí? Ahora vamos a hacer el ejemplo acá. ¿Cómo nosotros creamos una fecha? ¿Sí? La fecha, simplemente voy a seleccionar la función fecha, y la función fecha me pide tres parámetros, tres argumentos: el año, el mes y el día. Entonces veamos este ejemplo antes. ¿Sí? Por ejemplo, el año 2022, la fecha, por ejemplo, el 10 de octubre, y el día, por ejemplo, el 12. ¿Sí? Cierro y ahí ya me toma la fecha. ¿Sí? Ya digamos, como quiera mostrar la fecha, ya depende de los formatos que ustedes le asignen. ¿Sí? Yo tengo una fecha corta acá, y la fecha corta automáticamente es día, mes y año. Pero yo puedo venir acá e indicarle más formatos de fecha. Digamos que me lo muestre de la siguiente manera, así, asá. Bueno, ya es como ustedes quieran mostrar. ¿Sí? Esto sería una forma, ¿sí? De la forma de cómo crear fechas. Ahora, resulta que yo puedo hacer también la siguiente manera. Antes de, yo puedo, digamos que el año, la fecha, el mes y el día los tengo referenciados en otras celdas. Por ejemplo, aquí tengo el año, yo puedo referenciar esta celda, ¿sí? Aquí tengo el mes y aquí tengo el día. ¿Sí? Tengo mis tres parámetros y los selecciono. Obviamente me va a sacar un error de datos porque yo no estoy ingresando acá. En cambio, si yo voy ingreso acá, ¿sí? Automáticamente, si yo agrego solo el año, me toma una fecha X, ¿sí? Pero si agrego el día, digo el mes, entonces va y me modifica el mes, ¿sí? Pero porque no tiene valores de días. Pero ahora si yo voy y agrego el día, ahora sí me toma la fecha que es, ¿sí? Entonces eso lo podemos manejar así, ¿sí? Dos formas para manejar: ingresando valores directos en cada parámetro y agregando lo que es referencias a celdas, ¿sí? Como parámetros las referencias a las celdas, ¿sí? Voy a dejar este acá como parámetro, ¿sí? Voy a borrar esto ahí para dejar, cuando yo saque el año, el mes y el día por medio de funciones, entonces va y me las toma, ¿sí? Entonces, ahora como yo saco la hora, ¿sí? Yo utilizo la función hora, ¿sí? La función hora, y voy y selecciono el número de serie. Recuerden que una fecha es un número de serie. Entonces, simplemente voy y selecciono ese número de serie, que en este caso es esta celda que estoy seleccionando acá, y simplemente le doy enter y ya me muestra una hora específica acá. Pero ¿qué pasó? Que esta fecha, ¿sí? No me reconoce esa hora, ¿sí? No me la reconoce, simplemente es por cuestiones de parametrización. Entonces, simplemente para evitarnos dolores de cabeza, no utilizamos la función hora, sino que yo voy a igualar la fecha. ¿Y por qué la voy a igualar? Simplemente, si yo tengo aquí seleccionada la hora, ¿sí? Hay dos formas. Una es simplemente agregar esto, ¿sí? Igualar a esta celda, nada más, y ya tiene el formato de hora, ¿sí? En formato número de hora, ¿sí? Acá está. Pero ¿qué pasa si yo lo dejo aquí personalizada? Me va a mostrar un número de serie, ¿sí? Ahora,
espere, lo hago de las dos formas. Una, igualarlo, ¿sí? Y ya como tiene esa celda formato hora, entonces me va a mostrar solo la hora, ¿sí? Son las 2:58:43, esa persona nació a las 2:58:43 segundos de la tarde, entonces 2:58 de la tarde, ¿sí? 43 segundos. Ahora, yo puedo utilizar esto también si la dejo general, ¿sí? Si yo voy y utilizo la función hora de mi fecha, simplemente me va a decir que son las tareas, ¿sí? Me está indicando que son las tareas de la tarde, ¿sí? Pero no me toma horas, minutos y segundos. Entonces esa no me sirve, ¿sí? Esa no me sirve. Entonces simplemente voy a utilizar esta función, ¿sí? Igualo a este mismo resultado, a esta celda, y simplemente el formato hora, ¿sí? Ahorita miramos cómo traemos esos resultados de la hora, minutos y segundos. Ahora, el año. ¿Cómo yo traigo el año? Hay dos formas. Aquí sí hay dos formas. Una es la siguiente. Y voy a utilizar esto. Voy a utilizar la función year, year no es acá, año, la función año, y traigo mi fecha, ¿sí? Al traer el año, me trae el año 1981, ¿sí? Pero hay otra, y es utilizar la función texto, ¿sí? ¿De qué celda? Pues de mi fecha, mi primer parámetro, el valor. ¿Y cuál va a ser el formato? Entre comillas, voy a poner 4Ys, no importa si es en mayúscula o en minúscula. Cuando encuentro el formato 4Ys, me va a traer el año en los 4 dígitos, ¿sí? Es 1964 perfectamente, me trajo 1964, ¿sí? Eso es las dos formas para traer el año. Si yo lo quiero traer solo los dos últimos dígitos del año, simplemente dejo dos dígitos, 2Ys, y me trae solo los dos últimos dígitos, ¿sí? Pero a diferencia de este me lo maneja, esta función me maneja el valor numérico, y este es, como estoy usando la función texto, obviamente el resultado va a ser un texto, ¿sí? Entonces, si yo quiero aplicar operaciones, me tocaría convertir esta celda en valor numérico. Entonces, lo hago, ¿sí? ¿Cómo yo convierto esa celda a valor numérico? Valor, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Ya me toma este texto como un número, ¿sí? Este texto me lo toma como un número, ¿sí? Espero que estén entendiendo ahí. Otra forma para sacar ahora la hora es también con la función texto, ¿sí? Si yo utilizo esto, yo utilizo la siguiente función: WH 2M para minutos, HH para horas, minutos, SS segundos, ¿sí? Entonces, y cierro comillas, y esto, miren lo que va a pasar, ya me muestra, pero en formato de horas y segundos, digo, en formato de 24 horas, pero ahora
voy a utilizar este, ¿sí? Y voy a utilizar este formato AM PM. ¿Qué pasa? Que ahí ya me lo convierte a formato de 12 horas. Este es de 24 y este es de 12, ¿sí? Entonces ya es cuestión de cómo ustedes manejen los formatos, ¿sí? Para mostrar los resultados. Acá ahora vamos a sacar el mes. El mes lo puedo sacar de la siguiente manera: función mes y mi número de serie, que es la fecha, ¿sí? Y me saca el número del mes. Pero resulta que yo no quiero que me muestre ese número del mes. Vamos a hacer esto, lo voy a copiar acá, y este 1. Vamos a hacer la comparación de este último dato, ¿sí? De la siguiente manera, ¿sí? Resulta que yo quiero mostrar esto con 00. Digo, que me muestre los dos dígitos del mes, este 01, y que me muestre también, en vez de el 1, que me muestre enero, ¿sí? ¿Cómo yo hago esto? Entonces, función texto, ¿sí? Vamos a tomarla de acá, ¿sí? En este caso, pues lo voy a tomar de esta celda. No quiero que me aparezca solo el 5 porque es mayo, ¿sí? 05. Quiero que me aparezca el 05 en vez del 5. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente mi formato lo voy a poner con doble M, ¿sí? Doble M, para que me aparezca el 05, ¿sí? Entonces ahí ya tengo el 05. Entonces ya sé que es mayo, pero digamos, tomando como referencia que voy a calcular esta celda, voy a sacar el mes, y esta celda, ¿cómo yo la voy a tomar? Esta celda me va a traer julio, ¿sí? Pero yo quiero que me lo muestre en texto, ya no el 07 ni el 7, sino que me traiga el mes como tal, el nombre del mes, julio, ¿sí? Entonces puedo mostrarlo en forma de abreviatura, entonces 4Ms, ¿sí? Para que me traiga el nombre, julio, ¿sí? Pero si yo quiero mostrar en abreviado ese texto, ¿sí? Entonces son 3Ms, ¿sí? Entonces en este caso es noviembre, entonces me va a traer no, ¿sí? No, ¿sí? Noviembre, no. Entonces ya tenemos esta forma, ¿sí? De traerlos. Ahora vamos a traer el día. El día, ¿cómo lo vamos a traer? Simplemente día. Espera que aquí la día, me faltó abrir paréntesis y selecciono mi fecha de nacimiento. Entonces me va a traer el día, que va a ser el 5, ¿sí? Lo mismo, puedo utilizar la función texto y que me tome de esta celda el día, pero con 2 dígitos, ¿sí? De D. Va a traer el 17, ¿sí? Si yo lo dejo con una sola D, pues no pasa nada, porque esa D, dejando solo este parámetro D, si hago este, por ejemplo, el 4,
y 5, entonces me toma solo los últimos, el último dígito, siempre y cuando el primer dígito sea un 0, ¿sí? Si yo lo dejo en D y el día es mayor a 9, pues obviamente me va a tomar los dos dígitos, ¿sí? Pero ahora, si yo lo dejo con la D, doble D, entonces ahora sí me va a tomar los dos dígitos de ese día, ¿sí? Listo. Ahora yo quiero traer la semana correspondiente a esta fecha, ¿sí? Que me traiga que si es semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta las 50 y pico semanas que estará el año, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, simplemente traigo aquí número de la semana, ¿sí? La función número de semana, el número de la fecha, ¿sí? El número de serie, que es nuestra fecha, y me va a mostrar como segundo parámetro esto. Aquí yo que indico simplemente cuando inicia la semana. Si la semana, digamos, yo estoy sacando un reporte laboral, si la semana en mi empresa inicia un domingo o un lunes, ¿sí? O un martes, un miércoles, bueno, dependiendo. En este caso voy a tomar que el primer día de la semana va a ser el lunes, es decir, el número 2. Entonces simplemente me va a decir que el 5 de diciembre de 1981 hacía parte del rango de la semana 49, ¿sí? Yo voy a rastro, ahí me va mostrando las fechas de la semana, digo los números de la semana. ¿Listo? Ahora me va a mostrar el número día de la semana. ¿Cómo yo hago el número día de la semana? Simplemente voy a colocar día y es día semana, ¿sí? Día semana. El número de serie. ¿Cuál es? Mi fecha, ¿sí? Y el tipo. Acá me indica cuándo inicia y cuándo finaliza mi semana. Si inicia un domingo y termina un sábado, para que sea el parámetro 1. Si inicia un lunes y termina un domingo, parámetro 2, ¿sí? Si inicia un lunes o un domingo, parámetro 3, pero la diferencia es cómo maneja los datos entre la 2 y la 3. En la 2 inicia en un 1, termina en 7, y en la 3 inicia en un 0 y termina en un 6, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces voy a tomar el valor número 2 y simplemente me está indicando que ese día, el 5 de diciembre de 1981, el día era el número 6, es decir, un sábado, ¿sí? No puede haber valores superiores a 6, digo a 7, ni inferiores a 1, ¿sí? Esos son los valores permitidos. Ahora, ¿cómo yo calculo esto? Que en vez de que me muestre el 6, me muestre que es un sábado. En vez del 5, un viernes. En vez del 1, un lunes. En vez del 3, un miércoles. ¿Cómo hago eso? Simplemente coloco texto y mi fecha. Le voy a decir que me la muestre en 4D. Con 4D, ¿sí? Ese va a ser el tipo de formato, ¿sí? Y esto me muestra el texto completo, ¿sí? Si yo lo manejo tan solo con 3D, entonces me lo va a mostrar abreviado, ¿sí? Eso ya es cuestión de gustos, como ustedes van a mostrar, ¿sí? Y simplemente si arrastro me va a mostrar esto. Otra forma de hacer no es necesariamente seleccionar la fecha, sino seleccionar el número de día de la semana, tan solo el numerito, y colocar también las Ds.
¿sí? El formato, y ahí ya me muestra que, digamos, en este caso es el domingo, ¿sí? ¿Por qué me tomó el domingo y no el lunes? ¿Sí? ¿Por qué me tomó el domingo y no el lunes? Si yo le estaba diciendo acá que iniciara un lunes y terminara un domingo, ¿sí? Porque si el 1 era esto, el 1 es un domingo, digo un lunes, resulta que si yo lo manejo directamente de acá, me toma por defecto el tipo 1, ¿sí? Si yo dejo acá en tipo 1, ¿sí? Si yo dejo acá en tipo 1, entonces me va a traer esto, ¿sí? Pero resulta que aquí el sábado me toma este parámetro, ¿sí? Entonces está mal, ¿sí? Yo lo dejo acá en 2, ¿sí? En 2 para que me tome el sábado, y ya no voy a tomar acá que traer el formato texto este valor, porque por defecto me va a tomar parámetro 1, ¿sí? Pero como yo tengo parámetro 2, tengo que traerlo de esta forma directamente de la fecha, ¿sí? Para que me tome la fecha real, ¿sí? Ahora sí, el 1 es un lunes. Entonces, de esa forma traigo el día de la semana. Ahora, ¿cómo traigo la hora de 24 horas? Ya les había dicho la hora, ¿sí? Que era exactamente esto, ¿sí? 24 horas, ¿sí? Si yo igualo a esto, ahí yo tengo la fecha en horas, ¿sí? Pero para esto utilizo la función hora, ¿sí? ¿Y qué pasa? Perdón, la hora en formato 24 horas es texto, mi fecha, y le digo tan solo que me traiga el formato hora, minutos y segundos, ¿sí? Ahora sí tengo la hora 24 horas, pero resulta que eso no es lo que me están pidiendo. Yo no necesito la hora completa, ¿sí? Me están pidiendo la hora. Ahora sí, yo coloco hora, la función hora, ¿sí? Mi número de serie, y me va a traer que son esto es, aquí necesito un número, ¿sí? Un número, ¿sí? Ahí está la hora en 24 horas, ¿sí? La hora en 24 horas, ¿sí? 14, 15, las 15 que son las 3, las 16 que son las 4, las 11 que son las 11, las 4, ¿sí? Porque acá me está diciendo que las 11 son las 11 porque es 11 de la mañana. Si fuera 11 de la noche sería diferente, ¿sí? Entonces, si yo hoy traigo esto, por ejemplo, hasta aquí, me está mostrando los dos, perfecto. Ahora, yo le estoy indicando que ahora que no me muestre esto, 14 horas, sino que me muestre las dos. ¿Cómo hago eso? Simple, utilizo la función ns hora, ¿sí? ¿Y qué voy a traer? Le voy a traer que de esta fecha me traiga, no me traiga los minutos ni los segundos, ¿sí? Solo la hora. Y ya me trae
acá. Ups, espera que yo me equivoqué, porque es que yo lo que necesito acá es esto, en esa hora, pero traerla de acá, ¿sí? De las 24 horas, 0 minutos 0 segundos. Ahora sí me va a traer que son las 2 de la tarde, ¿sí? Ahí tengo la hora, ¿sí? Pero no lo necesito en formato de fecha, ¿sí? De hora. ¿Qué pasa si yo lo coloco acá? Formato número. Resulta que esto hace una conversión y me lo deja de esta manera, ¿sí? De esta manera. Entonces simplemente yo voy y lo dejo así, ¿sí? Si lo dejo personalizado así como estaba, vamos a ver qué personalización se había hecho, ¿sí? Dejarlo así, ¿sí? Por ejemplo, si lo quiero dejar en horas y minutos, me lo muestra 24 horas, pero si yo lo coloco así, entonces es cuestiones ya de agregar los formatos, ¿sí? Entonces es cuestión de mirar qué formato más nos sirve. Y ahí saco la hora, solo la hora en formato de 12 horas. Ahora los minutos. ¿Cómo saco los minutos? La función minuto, ¿sí? Y pues simplemente mi fecha, ¿sí? Mi número de serie, que es mi fecha. Y simplemente me va a decir que son 58 minutos. ¿Sí? Ahí están los minutos. Ahora los segundos, ¿cómo los saco? Simplemente la función segundo, número de serie, mi fecha, cierro, y ¿qué me va a sacar? Que son los 43 segundos, que realmente son los que me muestran acá, 43 segundos. Y ahora yo quiero mostrar que si es tarde o mañana, ¿sí? Entonces simplemente yo voy y selecciono esto, igualo esta celda a la fecha y simplemente ella me sacó PM, y si es PM o AM, sí, pero me van a decir, ¿y dónde sacó eso? ¿Cómo lo hizo si tan solo igualo? Simplemente el formato de la celda está personalizado, ¿sí? Y simplemente en personalización yo tengo AM/PM, sí, que es exactamente lo mismo que este, ¿sí? AM/PM, aceptar, ¿sí? Ahí me lo muestra de esa manera, ¿sí? También. ¿Listo? Ahora, algo muy importante. Quiero que entre dos fechas me coloque la diferencia en años, ¿sí? Entonces voy a calcular aquí, digamos, una fecha como ejemplo, 22/11 de 1996, ¿sí? Y aquí voy a colocar la fecha de hoy. ¿Listo? Voy a calcular la diferencia en años de esto, ¿sí? Que es exactamente lo mismo de acá, pero ni siquiera en esto. Lo voy a hacer directamente así. Resulta que hay una función que se llama si fecha, pero si ustedes ven, no me abre nada. Ah, sí, apareció la función si fecha, pero no tiene argumentos ni parámetros. ¿Qué pasa? Me va a sacar un error, porque me está indicando que hay un problema con la fórmula, ¿sí? Y me está pidiendo algún parámetro que hace falta. Bueno, entonces
le voy a dar escape ahí para no mostrar, y vamos a ver que me muestra la función si fecha. ¿Sí? La función si fecha tiene tres parámetros. El primer parámetro es la celda, la referencia a la celda o un valor de la fecha inicial. Segundo parámetro es la fecha final. Y el tercer parámetro es el tipo de unidad para ver mi resultado. Resulta que esta fecha inicial tiene que ser inferior a esta fecha final. La fecha final no puede ser menor a la fecha inicial. ¿Sí? La fecha final no puede ser menor a la fecha inicial. ¿Y qué tipo de unidades utilizamos para ver los resultados? Entonces, si yo quiero sacar la diferencia en años, ¿sí? La diferencia en años, ¿sí? Los años entre esas dos fechas, la diferencia en años, utilizo el parámetro Y. Si utilizo la M, que es la diferencia en meses en esas dos fechas, y la D, diferencia en días. Pero aparecen otros tres parámetros, otros tipos de unidades, YM, MD y YD. ¿Qué pasa con la YM? Diferencia entre meses, ¿sí? La diferencia entre meses, pero no se cuentan los años ni días. ¿Qué quiere decir eso? Que primero va y me calcula entre las dos fechas cuánto es la diferencia en años y simplemente va y me descarta esos años y me deja el restante, meses y días. ¿Sí? Vamos a ver acá el ejemplo. ¿Sí? Si yo utilizo esta fecha, este parámetro, ¿qué resultado me va a mostrar? Del 23 de octubre del 2023 al 2 de diciembre del 2025. Resulta que entre el 23 de octubre del 2023 al 2 de diciembre del 2025 han transcurrido 2 años y sobra unos meses y días. ¿Sí? Entonces simplemente su resultado va a ser 2. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si yo calculo YM con YM? ¿Sí? Simplemente me va a contar del 23 de octubre al 2023. A esta fecha han transcurrido 2 años. ¿Cuánto queda para que me muestre la diferencia de los meses? Es decir, va y cuenta hasta el 23 de octubre del 2025 y a partir del 24 de octubre del 2023 a esta fecha, ¿cuántos meses hacen falta? ¿Sí? ¿Qué diferencia de meses hacen falta? Me dice que 1, perfectamente. Que el 23 de octubre al 23 de noviembre son 30 días. ¿Sí? Pero del 23 al 2 no han transcurrido. Al 2 de diciembre no ha transcurrido otro mes, entonces me muestra 1. Y la diferencia ahora en días, ¿sí? Resulta que ahora si yo saco MD, ¿qué me va a sacar? Simplemente me descarta, va y me calcula, o sea, ya me quita que son 2 años, 1 mes, y me saca tan solo como resultado los días que hacen falta para completar esta fecha, que serían 9 días. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo en vez de M utilizo YD? ¿Sí? Simplemente va y me cuenta, o sea, me suma estos dos valores, pero este valor va y me lo suma en días. ¿Sí? Si el mes cae en 30 días, si estoy dentro de un mes que es de 30 días, entonces serían 30 más 9, sería 39. Si es de 31 días, sería 40. Si es de 28 días, pues simplemente va y me suma, me muestra 37. ¿Sí? Y así sucesivamente.
Si la diferencia aquí sería, en vez de Y, sería M, por ejemplo, en vez de YM sería M, entonces simplemente va y me suma todos los meses que han transcurrido de esta fecha a esta fecha y me lo muestra acá. Lo mismo pasa con la D, la diferencia en días entre estas dos fechas, entonces me mostraría más de 700 días, ¿sí? Como resultado. Eso sería. Entonces, para calcular los años, entonces parámetro Y, ¿sí? Entonces, simplemente resulta que Excel, Microsoft, todos sabemos que Microsoft es el dueño de Excel, ¿sí? Entonces, anteriormente utilizaban esa fórmula de si fecha, ¿sí? Pero no sabemos por qué la sacar, ¿sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Vamos a decir que el primer parámetro es la fecha inicial, ¿sí? Primer parámetro es la fecha inicial. Voy a inventarme una fecha. Como es una fecha, aquí sí tengo que ingresarla como argumento, porque si ustedes ven, espera, aquí sí fecha, aquí sí fecha, no me está tecleando esto, sí fecha, ¿sí? Tengo que agregar una fecha entre comillas, ¿sí? Cuando yo lo voy a hacer de forma directa, no tengo, digamos, esas fechas en la que le digo yo en alguna celda, ¿sí? Entonces, como yo no tengo esa fecha en una celda, tengo que agregarla entre comillas. Por ejemplo, el 02 del 10 del 2020, ¿sí? Hasta hoy, ¿cuántos años han transcurrido? ¿Sí? Y cierro. Me está diciendo que 3 años, ¿sí? Del 2 de octubre del 2020 al 22 de noviembre del 2023, efectivamente han pasado 3 años, ¿sí? Esa sería la forma, ¿sí? Pero ahora yo voy a colocar si fecha y le voy a decir que no, que yo quiero que me diferencie en años esta fecha con respecto a la de hoy, ¿sí? Que es esta. Voy a dejar absoluto, ¿sí? Y que sea los años que me muestre, ¿sí? Entonces me está diciendo que 41 años han transcurrido entre esa fecha y esta, ¿sí? Entonces simplemente ahí me está mostrando esos resultados. ¿Listo? Ahora vamos a ver aquí la edad en meses. Estoy hablando la edad en meses, pero yo lo que quiero es que aquí me muestre como tal la edad, ¿sí? Todos sabemos que, listo, este personaje tiene 41 años, pero de esa fecha completa, digamos del 5 de diciembre de 1981 a la fecha, ¿cuántos años han transcurrido? Y de eso, ¿cuál es la diferencia de ese sobrante? ¿Sí? Digamos, tendría que llegar al 5 de diciembre del 2022 para que se completen estas 41 años, ¿sí? De esa fecha a hoy, del 2022 a hoy, ¿cuántos meses hacen falta? ¿Sí? Entonces simplemente si fecha esta
y simplemente ¿cuál es? Es YM, ¿sí? Entonces YM sería mi parámetro, ¿sí? Y listo. Es decir, que han pasado 41 años y 11 días. Digo, 11 meses, perdón. ¿Sí? Entonces, ese personaje tiene 41 años, 11 meses y X días. ¿Cómo calculamos los días? Simplemente, si fecha, entonces vamos a seleccionamos nuestra fecha, vamos a seleccionamos nuestra fecha actual, ¿sí? Nuestra fecha de hoy, y ¿cómo calculamos? MD, ¿sí? Formato MD, y me está diciendo que ese personaje tiene 41 años, 11 meses y 17 días, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo calcular la diferencia en años, cuántos meses hacen falta, y espera que aquí me hizo falta ponerle valor absoluto, y ahora sí, ahí ya me muestra los resultados. Ya sabemos cuántos años exactos con meses y días tiene ese personaje. Ahora ya sabemos cómo sacar la diferencia en años, que es la edad, ¿sí? La edad en años. Pero ahora que me diga cuál es la diferencia en meses entre esas dos fechas, simplemente utilizamos la función siFecha, ¿sí? siFecha de mi función, de mi fecha inicial hasta la fecha de hoy. ¿Cuántos meses han transcurrido hasta ese día? ¿Sí? Y para eso utilizamos nuestro parámetro M, ¿sí? Nuestro tipo de formato M, tipo de unidad. Me está diciendo que entre el 5 de diciembre de 1981 al 22 de noviembre del 2023 han transcurrido 503 meses, ¿sí? Y ahora, ¿cuántos días han transcurrido entre esas dos fechas? Entonces, siFecha, ¿sí? siFecha, primera fecha hasta la fecha actual, ¿sí? Y simplemente mi parámetro D, y me dicen que han transcurrido 15.327 días, ¿sí? Entonces no tenemos pierde. Ahí ya calculamos eso. ¿Esto para qué les sirve? Estas funciones simplemente para llevar controles, no sé, entre fechas, ¿sí? Digamos fechas de vencimiento, y todo eso lo podemos calcular con estas funciones, ¿sí? Entonces espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.